es el trono, el lugar de él. Claro, El primero comenzamos, ajá, ese es de él, ese lugar es de él. Vamos desde abajo. El primero es el altar del sacrificio. ¿Qué hacían los sacerdotes ahí? Ellos estaban de frente hacia el pueblo, viendo la puerta que estaba abierta, y veían venir a las personas que venían a presentar el sacrificio y que venían arrepentidos de sus pecados. Ese ministerio es mucho el evangelista. El evangelista trata con las personas cuando todavía están en pecado y se les está presentando la obra, o sea, se están acercando. Después de eso, se pasa por el lavacro del agua, el bautismo. El que apacienta las ovejas y las lleva a comer y las lleva y las apacienta con el agua es el pastor. sí. Después de eso está la mesa. La mesa es el pan. Y la Biblia dice que su palabra es alimento. Ahí está el maestro que te enseña a alimentarte de la palabra, a crecer y bueno, un montón de detalles. El otro es la luz. Ese de la luz es el apostolado. Ellos te enseñan a Cristo, siempre hablaron solo de Cristo. Y el que está hasta arriba, arriba, arriba es el profeta, que siempre está en la presencia del Señor. Recuerde que el profeta se alejaba del pueblo y buscaba la presencia del Señor. Estaba completamente al otro lado, siempre intercediendo delante del Señor. Los muebles del templo representan los ministerios. ¿Entendiste, Mar? Sí, hermano, muchísimas gracias. Hermano John, otra preguntita. Por ejemplo, porque dice que Cristo es la puerta, ¿verdad? ¿Está hablando sobre lo mismo que ustedes están aquí hablando? O sea, la puerta es ahí, esa es La la puerta, puerta. ahí, esa es la que puso él en la puerta. Y más adelante se refiere, y hay dos velos. Un velo que es la carne, que es el de arriba, y el otro velo es quitado en Apocalipsis. Por eso cuando Juan se le abre, se le da no es una revelación, es correr el velo. Juan abre y ve la menorá. Él dice, veo el candelabro, veo a los seres, ve los querubines, al ser viviente y todo. A Juan se le abre la visión de ese velo. Entonces el primer velo es la carne, el segundo velo es en Apocalipsis cuando él abre el entendimiento y él es la puerta. Entonces Juan entra por la puerta, se le abre el velo y ve el templo completo. Ve que en Apocalipsis es quitar la cubierta, correr el velo. Eso significa Apocalipsis. Son dos velos y la puerta. Él abrió el primer velo en la cruz, el segundo cuando se lo revela a Juan, y él es la puerta que se abre. Por eso Juan ve una puerta abierta en el cielo, entra por la puerta. Entonces Juan está ahí, y entonces él ve como fuego, como un mar de fuego, porque él está viendo, ahí donde tiene Robert la flecha, Juan está parado ahí, viendo hacia adentro. Entonces él ve en medio del fuego y en medio del agua, pero ve hasta el fondo donde está el trono porque ya no hay velos. Entonces él ve como un lago de fuego, como fuego y agua que fluye del templo porque está viendo todo en una sola visión. ¿Me explico? Sí, hermano, sí, le estoy entendiendo muy bien. Exacto, él ya ve la visión sin los dos velos, ¿no, Montero? Directico, acá, mira, directito, hasta allá. Sí, Hasta allá. Exacto. Él lo Resuelve ve todo. abierto de par en par. Entonces él ve la menorá a un lado, él habla de los seres vivientes que ve, porque desde afuera se ven los querubines que están ahí, él habla del trono y ve al que está sentado en el trono, él está viendo todo completamente. Ahí es donde se abre toda la revelación y es toda una plenitud de lo que está establecido. Mira lo que te dice, la puerta abierta en el cielo. Él está viendo esto acá. Él está viendo esta puerta acá y desde ahí él ve todo hacia allá. Esto está brutal. pues qué maravilla, hermano. Dice Qué que ve uno maravilla. sentado en el trono. Al instante estaba yo en el espíritu y ve un trono establecido en el cielo y uno sentado. Él está, se le abre la puerta y él ve hasta el fondo completamente. Y ahí cuando está, vea, pon la imagen otra vez. Él está en la puerta, se le abre esa puerta y él ve el trono que está hasta el final. Él vuelve a ver la visión de Juan, se fija ya en el trono que está ahí, en el que está sentado. Y a partir del trono comienza a describir la menorá, la mesa. Él comienza a ver todo lo que ve desde afuera. Y él está Las describiendo el templo. Cordero y también las posiciones, ¿no? Del Cordero. Ahí las tres que señaló Robert con Por la eso sangre. lo ve sentado en el trono, Exacto. ve a uno al frente, ve a uno a la Uy, sí. diestra y siempre se está refiriendo a Cordero, es el mismo. Estaba lleno el templo de los Aquí, sacerdotes con vestiduras blancas. aquí, por eso ellos le decían, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Seis, creo.
No, no, es en el 7. Si nosotros somos un espíritu con Cristo, siendo un espíritu con Cristo, tenemos también dentro de nosotros otro espíritu que es el Espíritu Santo. Oiga la pregunta. Si el que se une al Señor, un espíritu es con Él, nosotros somos un espíritu con Cristo y tenemos dentro de nosotros otro espíritu diferente que es el Espíritu Santo. A ver, atrévete a decirle a la gente que somos un espíritu con Cristo y que tenemos otro espíritu. Atrévete a decirlo, a ver si puedes. Bien, no estamos hablando de eso, Montero, que tú ahora mismo... Estamos hablando de la verdad y tú no contestas las preguntas No. porque ahí es donde la gente se da cuenta que eres falso. Porque No, cuando te toca no, aquí contestar, lo único- cuando te toca contestar, no contestas. Por eso es que nadie les crea su doctrina. Bien, Párese Montero. firme, señor, y atienda su pregunta. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Bien. Nosotros somos un espíritu con Cristo y tenemos otro espíritu diferente que es el Espíritu Santo. Como sabes que tienes que decir que es uno y el mismo espíritu y que tu doctrina ahí cae muerta, no vas a contestar. Por eso nadie les cree. Por eso, aunque hablen 1000 versos, nosotros vivimos por el espíritu y somos un espíritu con el Señor. Bien. Ahora mi pregunta es directa. Vean ustedes cómo la Trinidad evade. Porque la Trinidad es una doctrina que no sabe explicar la Biblia. Bien. Nosotros que estamos unidos con el Señor y somos un espíritu con Él, tenemos otro espíritu diferente dentro de nosotros. Bien. Es el Espíritu Santo, un espíritu diferente al espíritu que somos con el Señor. Contesta, atrévete. Bien, te contesto con las escrituras, muteate, hombre. Muteate. Según Efesios 4 en adelante, allí claramente lo dice el que nos une. Vea lo que es un falso. No me interrumpas. Tú No me dijiste antes que interrumpas. no te salieras del texto y ahora quieres contestar con otro. ¿Ven lo que es un falso? ¿Ven lo que ustedes es un falso? Él me dijo que le contestara con Mateo y que no me vaya a otro texto. Ahora yo le pregunto con 1 Corintios 6:17, dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y ahora él me contesta con otro verso. ¿Ustedes ven lo que es una persona doble moral? Que dice que no vayan a otro texto y ahora se va. Te reto a que lo hagas como tú lo pusiste. Robert, te voy a preguntar y contéstame sobre este texto, pero sobre el que yo pregunto. Ahora yo te digo lo igual. Contéstame sobre el texto que yo te pregunté. Ahí no vas a poder. Vean lo que es una persona doble moral. Cuando está acorralado con el verso sale corriendo, pero él quiere acorralar a la gente con un verso. Son unos doble moral. Estás obligado moralmente, si es que tienes moral, a contestar con el verso que estoy citando. El que se une, Señor, un espíritu es con Él. Cuando yo estoy unido con Cristo y soy un espíritu con Él, tengo dentro de mí otro espíritu diferente que es otra persona. Contesta, a ver si puedes. Bien. Y yo te exijo que no me interrumpas cuando yo estoy hablando, porque cuando tú estás hablando yo no te interrumpo. Por lo menos ten dignidad de tener un poquito de educación. Pero la dignidad está cuando contestes sobre el verso, no cuando salgas corriendo, cuando cumplas tus propias reglas. Eso Bien. sí es tener dignidad. Muy bien, muteate. Gracias, hombre, gracias. Y tranquilízate que estamos escudriñando la escritura, hombre. Vamos a ver. El que nos une es un solo espíritu según Efesios 4 en adelante. ¿Vale? El texto dice que somos un espíritu con Él. Que Bien. somos un espíritu con Él. Mi pregunta es directa. Si Bien. somos un espíritu con el Señor, tenemos otro espíritu diferente dentro de nosotros que es el Espíritu Santo. Contesta. La Biblia dice que tu respuesta sea sí, que tú sí sea sí, que tú no sea no. O ese verso no te lo sabes, tampoco. Roberto, ¿puedo charlar contigo? Porque con este hombre no se puede charlar porque pisa. No va a charlar porque no va a contestar. Quiero que ustedes vean algo. La regla que Roberto. le puso a Robert, que hablara sobre un solo verso, cuando lo tengo acorralado en el verso, no hablan. La Trinidad no habla del Espíritu. No puede explicarlo. Es una doctrina parcial. Y ustedes tienen una vida con el Señor por medio del Espíritu. Ustedes son guiados por el Espíritu. Y uno y el mismo Espíritu hace todas las cosas. Y no es que en ustedes hay un Espíritu de Cristo y un Espíritu Santo y un Espíritu del Padre. Eso es una No falacia dejas de trinitaria. hablar. No dejas de hablar. Ah, usted está esperando que venga Roberto. Cuando venga Roberto, usted habla, haga silencio. A los que están abajo, la Trinidad no puede explicar el Espíritu. La Trinidad no sabe contestar los versos. Y entiendan esto:
Ustedes se unen y son un espíritu con el Señor, y la vida del creyente está fundamentada en el espíritu. Y la Trinidad no explica el espíritu. La Trinidad no puede distinguir en el espíritu. La Trinidad no los puede fundamentar en la vida en el espíritu. La Trinidad es un argumento, así es, un argumento dogmático que nunca les logra explicar su vida en el espíritu. ¿Ustedes quieren escuchar falacias gramaticales o ustedes quieren vivir una vida en el espíritu plenamente? Mira mi pregunta, Roberto. Él te dijo que no se saliera del verso. Le cito el texto en que somos un espíritu con el Señor y le pregunto, somos un espíritu con el Señor y habita en nosotros otro espíritu. Dice, yo voy a ir a otro texto a responder. Y ahí sí cambió, pero a ti te puso la regla que no te salieras del texto. Y ahora se hace el ofendido, porque dice que es que yo no lo dejo argumentar como él quiere. Pero cuando ellos tienen que responder en la misma forma, ahí no pueden responder, ¿verdad? Sí, y la pregunta es válida, de hecho, porque él te está preguntando por un texto bíblico, el que se une con el Señor, un espíritu con el Señor es. Pero entonces tú eres tú eres uno con el Señor, tú eres un espíritu con él, pero la Biblia también, ustedes postulan que es otro consolador, o sea, el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántos espíritus tienes tú? ¿Uno o dos? ¿Es el mismo espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, o el Espíritu Santo que mora en ti con el Espíritu de Cristo es otro espíritu? Eso es lo que él te está preguntando. Tú le dices, no, John, no son dos espíritus, mira, y le da el texto bíblico, pam, 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 pam. O sí, es el mismo espíritu, pam, 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 y listo. Esa es la conversación. Te preguntan, tú respondes. Bien, Roberto, siguiendo nuestra conversación, porque con este hombre no se puede hablar. Bien. El tema del espíritu. O sea, es una persona que solo quiere preguntar. Vamos, ¿me dejas hablar con Roberto? Dile que se mutee, Roberto. Está bien, pero yo voy a tomar la pregunta. ¿Son dos espíritus que moran dentro de ti, el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo, o es uno y el mismo espíritu? En cuanto a divinidad, hay un solo espíritu. Lo dice bien claro ahí en Efesios 4 en adelante. Dice así en Efesios 4. Adelante, léelo. En cuanto a divinidad, dale. Dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como también vosotros fuiste llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todo, por todo y en todo. Ahí no dice que es un solo espíritu en cuanto a la divinidad. Eso tú solo agregaste al texto. ¿Estás agregándole a la escritura? Bueno, porque no lo entiendes el texto. Pero que le estás agregando. La Biblia dice que voy a hacer una añada para que no te reprendas mentiroso. No, Roberto, ese texto de Efesios 4 en adelante, el contexto está hablando de la unidad. ¿Qué es lo que nos une en Dios? Pero contesta la pregunta. El Espíritu de Cristo de Romanos 8:9 y el Espíritu Santo, ¿es el mismo espíritu o son dos espíritus diferentes? Repite la pregunta, por favor. Ok, vamos a leer el texto. Romanos 8, versículo 9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Escucha el texto. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Dice Romanos 9:8. El Espíritu de Cristo es el mismo Espíritu que es el Señor de 2 de Corintios 3:17, o son dos espíritus diferentes, ¿sí o no? No es el mismo. Entonces, porque el Espíritu de Cristo... Te contesto. No, me has hecho una pregunta, déjame contestarte. Roberto, gracias. Dale. Gracias, compañero. Bien, sabemos que cuando el Verbo se hizo carne, nuestro Señor Jesucristo tiene dos naturalezas, divina y humana. Entonces, en la persona de nuestro Señor Jesucristo también estaba el Espíritu Santo. Bien, entonces el mismo Espíritu Santo es el que menciona en Juan 14:16. Es el mismo Espíritu Santo. O sea, ahora bien, tú espérate, para poder entender, te estás diciendo que antes de Cristo encarnarse era Espíritu y dentro de él estaba el Espíritu Santo. No. Cuando después de la kenosis,
tenemos que entenderlo así. Él está No, diciendo no, que Cristo, no me interrumpa. él dice Mutealo, así. Roberto. Él dice que Cristo tiene una naturaleza espiritual y una naturaleza carnal, que dentro de la naturaleza carnal de Cristo está la naturaleza espiritual y hay otra persona también dentro de la naturaleza divina. Eso es lo que tú él estás dice que las planteando. personas divinas están dentro de la naturaleza divina, no que están unidas, sino que Cristo como espíritu tenía de él, dentro de él otro espíritu. Una locura completa lo que está diciendo. Eso es lo que tú estás No, eso es planteando. porque no lo Manuel. entiendes. Eso es lo que tú estás planteando. No, eso es lo que dice la Escritura, Roberto. Ay, Bien. Dios mío. Mira, Vamos a ver. Manuel, disculpa, mira, disculpa. Yo abrí live porque quiero tocar un tema. Ya yo creo que hemos conversado suficiente y has visto lo que dice la Escritura. Ya está de ti de que tú la quieras creer o no. Entonces, yo quisiera concluir la conversación aquí porque yo voy a tocar un tema y ya no quiero seguir conversando respecto a esto. Imagínate, tú me estás diciendo que la Escritura dice cosas que la Escritura no dice. Tú me estás diciendo que Cristo, siendo espíritu, tenía a la persona del Espíritu Santo dentro de él, siendo espíritu. O sea, Cristo tenía al Espíritu Santo, que es espíritu, y Cristo, siendo espíritu, tenía otro espíritu dentro de él. Eso es una locura total. Me estás diciendo que el Espíritu de Cristo no es el mismo Espíritu Santo, pero el Espíritu de Cristo era quien estaba en los profetas, profetizando acerca de los padecimientos del Cristo. El espíritu de Cristo es el espíritu de Dios y te lo dice literal en Romanos. Déjame te lo pongo ahí ya para concluir con la conversación porque quiero tocar un tema. Mira, te está diciendo, sin embargo vosotros no estáis en la carne sino en el espíritu. Te lo pone en mayúscula, mira. Si en verdad el espíritu de Dios habita en vosotros. Está en el espíritu si el espíritu de Dios habita en vosotros. El espíritu Pero de ese espíritu... Espérate, el espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el espíritu de Cristo, ¿cuál? El espíritu que habita en vosotros, obviamente. El tal no es de él, a menos que el espíritu de Dios habite en vosotros y el espíritu de Cristo también. O sea, dos espíritus morando dentro de mí. No, no, Roberto, el espíritu de Cristo cuando se hizo el verbo se hizo carne. En él habitaba el mismo Espíritu Santo. Cállate, Estamos hablando en nosotros, no en el verbo. Cállate. No te estamos diciendo cómo sucede en Jesús, te estamos preguntando cómo sucede en nosotros. ¿Cómo sucede en nosotros? En nuestra fe. Cállate, déjame No lo hablar, expliques hombre. en Jesús, explícalo en nosotros, a ver si puedes explicarlo. Bien, entonces el mismo espíritu que tú has mencionado, el texto que tú has mencionado, cuando el verbo se hizo carne, en él habitaba el mismo Espíritu Santo. Lo dice en Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud y la deidad. Por lo tanto, en Cristo, cuando se hizo carne, cuando el verbo se hizo carne... En ti, dile Manuel, que me deje de explícalo a las hablar. personas. Roberto, ¿Qué hace mutealo, por Manuel? favor. Manuel hace una manipulación para hablar de Cristo. Para Roberto, obviar. mutealo, Manuel no se hombre. atreve a decir que en él está el Espíritu de Roberto. Cristo. Vea, él no dice que en él está el Espíritu de Cristo. No lo reconoce. Situación, hombre. Pregúntaselo Roberto. para que vea quién no lo reconoce, Robert. Mutealo, Pero él dile hablando que con me alguien deje que no reconoce el Espíritu de Cristo en él. Roberto. Imagínate sacar tiempo para eso. Dime, Roberto, Manuel, dile que dime. me deje hablar este RG. Mira, Vamos a ver. no se ataquen personalmente. Mira, ya voy a concluir ahí para que no se acalore más. Lo voy a dejar Ya, ahí. sabe que no deja de hablar este mal educado. Voy a No tocar deja de un hablar. tema. Contestas preguntas, haces preguntas, pero no contestan. En ti, Claro, está el contesto Espíritu. con la escritura. La pregunta es así, Contesto con la Manuel. escritura. El texto dice que si en ti está el Contesto Espíritu con la de Dios, escritura, lo que si pasa es que a ti no te tienes el conviene. Espíritu de Cristo, si es que lo tienes, en ti hay dos espíritus o el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo. Es En el ti, mismo espíritu, en ti. insensato, Se el terminó, mismo se cayó la espíritu. Trinidad, es el mismo espíritu. Si es el mismo y como espíritu no se puede Todo distinguir, espíritu. se terminó la Trinidad. Hay No un solo puede espíritu. distinguir. Lo que se le ha dicho, vea, se le está tratando de explicar a este señor. Si él mismo viene a Un solo predicar, espíritu. escucha, sí, escucha. Si él mismo está diciendo que es un solo espíritu, y Escucha que él tú que solo estoy quiere hablando un solo yo, espíritu, maleducado. y él habla de personas espirituales, Eres un que maleducado. él mismo no puede distinguir, Educado. ¿cómo haces para hablar? Eres un maleducado. Tranquilo, Manuel, ya todo el mundo Eres sabe un que te male- alteras cuando no logras predicar esto. Mira, es lo que se les está diciendo a la Trinidad. Ustedes no pueden distinguir en ustedes
entre el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Dios, porque ustedes mismos tienen que decir que es un solo Espíritu. Si yo le pregunto a un trinitario ahorita, ¿usted sabe si el que le habló fue el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios? Y me va a decir, es uno y el mismo. Y como Dios es Espíritu, y en el Espíritu no hay distinción personal, no la pueden predicar, no les estamos creyendo. Cuando ustedes nos digan cómo se vive la Trinidad en el Espíritu, ese día les vamos a prestar atención. Robert, ¿tú vives en una vida conforme a la carne o conforme al Espíritu? Conforme al Espíritu, obviamente. ¿Qué es lo que uno quiere aprender? A vivir conforme al Espíritu. Y si tengo que vivir conforme al Espíritu, porque es uno y el mismo y un solo Espíritu, ¿a mí de qué me sirve la Trinidad en el Espíritu? No me sirve de nada. Así es. A mí no me sirve. Y se enojan porque uno quiere vivir en el Espíritu y ellos no. Quieren seguir hablando de gramática. No, nosotros queremos hablar de la vida en el Espíritu. No hay un solo lay trinitario que predique la vida en el Espíritu. No hay un solo trinitario que te enseñe a vivir conforme al único Espíritu que habita en ustedes. Entonces, si ustedes no quieren vivir en el Espíritu y quieren gramática, está bien, se les respeta. Respeten a las personas que tienen una vida en el Espíritu y no quieren gramática, quieren una vida real, alguna vivencia. Saber relacionarse con ese Espíritu, vivir con ese único Espíritu, dejarse guiar por ese único Espíritu. Ahí no hay Trinidad, no existe, no se necesita. Amén, así es. Bueno, yo lo bajé, quizás en otro momento podemos seguir conversando, Manuel, pero yo quiero tocar mi tema. Yo a veces veo cosas que me inquietan y como me inquietan, me surgen los textos bíblicos y trato de hacer algo para poder exponer algo. Entonces, quizás en otro momento podamos seguir hablando. Entonces, yo quiero tocar mi tema. Bueno, en lo que se deciden, yo voy a leer un texto desde la Biblia de los Testigos de Jehová, que es la traducción del Nuevo Mundo, creo que si no me equivoco me corrigen. Dice en Judas 1:4 en la traducción del Nuevo Mundo: mi razón es que se han metido disimuladamente ciertos hombres que desde hace mucho han estado señalados por las Escrituras a este juicio. Hombres impíos que tornan la bondad inmerecida de nuestro Dios en una excusa para conducta relajada y que demuestran ser falsos a nuestro único dueño y Señor Jesucristo. Traducción TNM, Judas 1:4. Dice que es nuestro único dueño y Señor Jesucristo. Adelante. Si él no quiere, yo abro la cámara y vamos leyendo el capítulo. Vamos a analizar el capítulo completo y ver quién es el Todopoderoso. También tenemos algunas dudas. Tenemos dudas de por qué los testigos de Jehová en la nueva traducción viviente no agregaron las palabras como están en el original griego. Pero vamos a ver si nos saben explicar lo que dice ese texto de manera detallada. Capítulo 1 de Apocalipsis. Vamos a verlo. Yo no me voy a complicar mucho. Como él quiera, vamos a usar la Reina Valera y si no, vamos a usar el griego. Cualquiera de las dos cosas. Como él quiera, nosotros queremos. Vamos a ver. Aquí está. Capítulo 1 de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de las palabras de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano, los reyes de la tierra, a quien nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Vean aquí dice, gracia y paz del que era, del que es y el que ha de venir, y de Jesucristo. Él cita aquí al que es, al que era y al que ha de venir, y bajo la gramática deberíamos que entender que aquí se refiere a uno y a Jesucristo se refiere a otro, que primero dijo que nos saluda de parte del que es, del que era y del que ha de venir. Y de los 7 espíritus y de Jesucristo. Está saludando.
según la gramática, en nombre de dos sujetos. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos. Amén. He aquí que vienen con las nubes, y todo ojo le verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por Él. Sí, amén. Ahora le dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Aquí saludó, el que es, el que era y el que ha de venir, y después dijo de Jesucristo. Aquí cita un sujeto que es el que era, el que es, el que es, el que ha de venir, y después saluda de parte de Jesucristo. Y aquí ahora cita que ese, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora Juan sigue hablando. Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia, de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Mina, tira, sal con él, el alfa y el omega. Y él se volvió para ver la voz que hablaba, la que le había dicho que era el alfa y omega, el que había dicho que era el Todopoderoso. Entonces dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido en el pecho con un cinto de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, como un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y en su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece. Cuando le vi, ¿a quién? A la voz que hablaba con él, que fue la que se volvió a ver. ¿Qué se volvió a ver, Juan? La voz que hablaba con él, al alfa y omega. Caí como muerto a sus pies, y puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Ay, aquí le había dicho antes que ¿qué? Alfa y omega, el principio y el fin, y aquí le dijo que era el alfa y omega, el primero y el último. El mismo que está hablando con él aquí, es el que escucha la voz, es el que él se vuelve a ver, y ahora dice que lo vio. Cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra y dijo, no temas, yo soy el primero y el último. El que le acaba de decir, y el que vivo, y estuve muerto, mas que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es el alfa y omega, el primero y el último, el todopoderoso? El que vive por los siglos de los siglos. Amén. ¿Porque qué? Estuvo muerto y vivió. Puesto que el testigo de Jehová aquí presente nos dice que el alfa y omega, el todopoderoso, solo es el Padre, ahora pretendemos que él nos explique cuándo el Padre estuvo muerto y vivió. Porque él afirma, le vamos a creer que solo hay un todopoderoso y que ese poderoso es el que era, el que es y el que ha de venir. Y que ese todopoderoso es el que afirmó expresamente aquí que es el que estuvo muerto y vivió. ¿Podría el doctor aquí en letras explicarnos desde la teología de los testigos de Jehová cuándo el Todopoderoso estuvo muerto y vivió? Por favor. Y a su barco le llamó Libertad, y en su vuelo describió gaviota. Hermano, oye, hermano, qué cosa, ¿no? Que ven, sienten el poder, Mira, el poder de la predicación y se van. mira, hay uno que dice que, por ahí uno que dice que Jesús no puede ser Padre. Se trata para tratar de evaluar la doctrina o la creencia de una religión. Entonces, en este live tendría que haber alguien
según la referencia. Porque él Oiga. está hablando, él no está hablando según lo que pueda o no puede interpretarse la Biblia, sino que él está hablando es en tema contra de fue una el doctrina. tema ese Espérate, todopoderoso. déjame hablar, mira, yo estoy empezando a hablar. Y vacilar a la gente. El tema es el Todopoderoso. Queremos saber cuándo estuvo muerto. Eso es todo. El Todopoderoso, el Apocalipsis Orden, 1. ¿te das cuenta que no existe el afirmó que orden? Pero espera, el Todopoderoso dijo que Existe estuvo el muerto. orden. Me toca Sí, a mi el turno orden. hablar y me estás interrumpiendo. ¿Ves que no, Sí, no sabe refiérete respetar? a- refiérete No sabe a Apocalipsis. respetar. Ahí No está, sabe refiérete. respetar. Explica, la pregunta es cuándo estuvo muerto No, el o sea, pero Todopoderoso. me vas a respetar mi turno, sí o no, porque cuando tú hablaste yo no te interrumpí. Dale, ya. ¿Me no vas a llores, respetar dale. mi turno? Dale, no llores. Ok, no, yo no estoy llorando, simplemente estoy aclarando tu falacia. No es falacia, mira, él te Sí. planteó el tema A desde ver. el principio y ahora salta con que tiene que Es haber una alguien- falacia. No, voy no a es una demostrar. falacia. Bueno, ¿en qué sentido es una falacia? Si me dejan hablar. ¿En qué sentido es una falacia? Porque tú estás arguyendo o estás partiendo del hecho de asegurar o especular de que yo sea testigo. Yo no soy testigo de Jehová. Estás totalmente equivocado. Ya lo que hable. O sea, es una falacia. ¿Cuándo murió? Ya vuelvo en Es, 2 minutos. es una falacia. Es una falacia porque estás difamando o calumniando en base a algo que no es cierto. ¿Te estás dando cuenta? Ya Sí, partiendo de ahí ya te equivocaste. Ya nada más partiendo de ahí Ese te no es el equivocaste. tema. Demuestra No, es que cuándo si es el tema, si es el tema porque a ver, ¿será que yo puedo hablar en mi turno? ¿Mi turno se puede respetar? A ver, si es el tema por la sencilla razón de que cuando tú... No, señor. Una cosa es que yo hable con pausa y otra cosa es que me extienda en cantidad de palabras. Son dos cosas totalmente diferentes. Y yo estoy hablando en pausa, no en extensión de palabras. Hay que ponerte tiempo para que no te extiendas tanto, pues. No, señor. Lo que pasa es que usted cuando toca un tema acerca de la Biblia, usted no puede sutilmente, disimuladamente implicar una doctrina, porque ya tú estás haciendo una comparación de lo que tú interpretas, de lo que tú interpretas de la Biblia, de lo que tú interpretas. Si me dejas hablar, pero me dejas hablar. ¿Será que yo puedo hablar? Me estás interrumpiendo. Julio, déjalo. Me estás interrumpiendo. Déjalo, yo le voy a poner el tiempo Ya. a ver qué va a decir, déjalo. Ahí está. Ya. Bueno, ¿será que puedo hablar? No sé si me permiten hablar, si tienen esa educación que supuestamente dice que tienen. ¿Ya? Y ya termino. Si vas a hablar algo de la Biblia, no metas a ninguna doctrina, porque entonces no sería honesto, ya que hablaron de honestidad, no sería honesto de que tú tengas que hablar de la Biblia para hacer una comparativa diciendo que los testigos, que fulano, que sutano enseñan algo diferente de lo que yo estoy mostrando ahorita en la Biblia. Eso se llama ser deshonesto e ilegal e injusto. Porque si tú vas a criticar una doctrina, tú tienes que tener a alguien de esa doctrina en el aire. Si vas a hablar de un bautista, tiene que hablar un bautista. Si es un unicitario, es unicitario. Si es trinitario, es trinitario. Tiene que haber alguien que pueda defender esa posición. Eso se llama justicia. Eso sí es honestidad. Entonces, primero uno, antes de adelantarse a la cosa, uno le pregunta a la persona, ¿qué eres tú? ¿Cuál es tu fe? Eso es ser honesto, correcto y educado. Ser honesto, correcto y educado de la persona. De allí es que se parte. Ahora, del tema que tú hablaste, como tú sí reabundaste, ahí hasta me perdí. Porque no sé si me estabas hablando de un versículo, de otro, y bueno, tú los estabas relacionando, tú interpretas. Así que creo yo que cuando uno estudia la Biblia, uno tiene que basarse primero en un versículo, analizarlo con calma, desde el principio al fin, y después entonces si vas a argumentar una referencia para sostener tu argumento, es válido. Nadie dice que no sea válido. Pero si tú empiezas a hablar de varios temas y los metes en la misma olla, en la misma paila, eso se vuelve una sola chicha, un solo jugo de tutti frutti, de varias frutas. Entonces uno se pierde del punto central. Uno cuando estudia la Biblia tiene que agarrar un punto central, no te desvíes del punto central. Vas a buscar referencias que sostengan tu fundamento, perfecto, es válido, pero de ese mismo punto central, no hablar de varios puntos centrales. No sé si me explico. No lo interrumpan, tiene 10 segundos todavía. Sí, ya terminé ya.
Ya, duraste 3 minutos y nunca has respondido nada ni te has dirigido a nada. No, porque yo nunca me he puesto a analizar lo que él está Yo me diciendo. callé y Yo no todo estoy se analizando lo que él está callaron. diciendo. Dios mío, Señor. Una pregunta que te hago. ¿Quiénes son los que dicen que Yahvé Jehová es el Padre de Dios Todopoderoso y Jesucristo es creado? ¿Quién es que habla así? ¿Qué doctrina? La misma Biblia. Y te lo puedo probar. ¿Quiénes son los que usualmente, por ejemplo, mira, si yo te digo que Ajá. Jesucristo es el Padre, inmediatamente, ¿qué doctrina tú crees que yo profeso? Ajá. Bueno, te lo respondo fácil. Si yo te busco una Biblia mesiánica de Israel, del Kadosh, ¿serían los testigos de Jehová? Si yo te busco varias traducciones que hablan de Jehová, ¿sería porque son testigos de Jehová? Ahí está tu respuesta. Te pregunto nueva vez. Ajá. Si yo digo Jesucristo es el Padre y es el Espíritu Santo y es el Hijo, inmediatamente, ¿qué doctrina yo profeso si eres conocedor? Ok, si tú dices que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, que Jehová es Dios, obviamente tú estás infiriendo a algo que se puede interpretar como una Trinidad. No. Si yo te digo a ti, Ajá. Jesucristo es el mismo Padre, es el mismo Hijo y es el mismo Espíritu Santo, el mismo sujeto, él, Ajá, esa sola unicitario. persona. Ah, Ahí está la respuesta, unicitario. Ya. Por eso es que es fácil. Unicitario. Por eso es que es fácil identificar a un unicitario, porque tú conoces lo que él Ajá. predica. Entonces, Sí. si tú vienes aquí a decir que Jesucristo es creado y que Jehová es el Todopoderoso, inmediatamente los que han leído y los que saben van a saber que tú eres testigo de Jehová. Entonces, por Bueno, eso él te hace esa no pregunta. necesariamente. Por eso él te No. hace esa pregunta ya con el conocimiento previo que él tiene. Ok, entonces te respondo en ese argumento, A ver, uno para pertenecer a una religión tiene que haber dos situaciones, o tienes que estar bautizado o tienes que estar dedicado o las dos cosas. Si tú no estás bautizado, tú no estás dedicado, tú no te congregas, tú no perteneces a esa religión. Es fácil de entenderlo. En cambio, hay personas que estudian teología o teología bíblica y no necesariamente pertenecen a ninguna religión. O esa sí no te la sabías. ¿No te la sabías? Dame Porque hay unos mucha gente minutos a así. mí. ¿Ya? Guarda silencio, cierra tu micrófono, ahora yo voy a expresar. Dame 3 minutos ahí, Robert. Por favor. Dale, Julio, dale. Pero pongo mi tiempo para ser honestos. Mira, primero que todo, lo que él está hablando es totalmente falso, ¿no? Porque dice que se hablan de varios textos. Claramente se le dijo que era Apocalipsis 1. Ahí no se ha salido de ese texto, no se ha salido del capítulo ni del libro. Apocalipsis 1, nada más. Pero ¿qué pasa con las personas que no entienden que el único que revela la verdad es el Espíritu Santo? Aquí la palabra de Dios, Pablo lo dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, parecen locura. Cuando tú infieres con una doctrina, tú no puedes decir que es bíblica, porque la único que revela la verdad es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, uno y el mismo Espíritu. Entonces, como en la